Oye, Fer, para seguir con la cadenita, la prepa. La prepa. Ay. Ese punto también está muy interesante. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu educación de preparatoria, de bachillerato? Antes de entrar al bachillerato, cuando yo salí de la secundaria, ahora sí que yo no sabía en dónde iba a estudiar, en qué prepa estaba, y también lo tenías que, mismo proceso, ¿no? Hacer de admisión. Un proceso de admisión, hacer un examen, pero yo no hice examen para ninguna. Yo decía que iba a estar en el Cobach, ¿no? Pero en realidad la prepa, por las amistades que yo tenía en aquellos entonces, yo quería estar en se llamaba Colegios de la Frontera, o la mejor conocida como la Marvel, ¿no? Le decían. Ok. Y le decían Marvel porque había puro superhéroe ahí, ¿no? y que, o sea, no puede sonar así como que, creo que ahorita les dicen la Arca de Noé, ese tipo de escuelas. Pero yo decía, es que está cerca de mi casa, ahí están mis amigos. Pero, o sea, como que mis papás en aquel entonces decían, necesitamos como que meterlo en cintura, porque si no... ¿Ya andabas acá, rebeldón? Pues no rebeldón, pero o sea, a lo mejor las amistades de aquellos tiempos no eran las que mis papás consideran las mejores. Y no digo que sean malas personas, inclusive yo todavía veo a ese círculo de amistad que tenía y los saludo con mucho gusto. Pero pues al final de cuentas por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces yo en la etapa de salir de la secundaria y la prepa, pues como que mi mamá pensaba que no andaba tan bien, o a lo mejor sí no andaba tan bien. Que yo decía, mi mamá conoce gente en las escuelas, voy a quedar en el setting o en el Cobach, aunque no haga examen. Y de repente, me recuerdo en aquel entonces, en el verano, mi mamá me dijo, ya te inscribí en una escuela. Le dije, pero no hice el examen del setting ni del Cobach. No, es que no vas a estar ni en el setting ni en el Cobach. ¿En cuál acabaste? Y yo, pues, ¿en cuál me escribiste? Le digo. Y me dijo, en la Gante. Ándale. Y pues, mira, hasta tú te reíste. Okay. Tú sabes lo que es el colegio Gante aquí en la ciudad. Sí. Pues, es uno de los colegios con mejor reputación en la parte académica. Sí, lo es. Y es privado. De las escuelas privadas. Privado. Entonces yo me acuerdo que en aquel entonces creo que ya no estaba administrado por la Iglesia Católica ni por monjas, ya tenía un patronato. Ajá. Pero me dijo, en la Gante, y yo, ¿y por qué ahí? Y me decía, pues que ahí sí te van a tener controlado y no te lo vas a poder pintear, y cualquier cosa, cualquier movimiento que hagas me van a avisar. Te la cantó. Y o sea, y yo dije, órale. O sea, sí fue como un balazo de agua. Pero yo dije, pues venga, ¿no? Y también en el intercambio de secundaria y prepa, yo empecé igual por una de las amistades que tenía en esos entonces, empecé a practicar el fútbol americano. Claro. Entonces, y yo empecé a practicar el fútbol americano porque ese amigo me invitó, ¿no? Ese amigo me invitó a jugar fútbol americano. Y porque él jugó fútbol americano para poder encajar como que en el círculo social de la familia de lo que era su novia. Y también ella era una de mis mejores amigas en aquellos entonces. Ya estabas en el círculo. Entonces yo iba a practicar americano porque iba con mi amigo, pero en realidad a mí no me gustaba, pues, o sea, que te golpearan, que te tumbaran y sí, a lo mejor yo tenía el cuerpo como para jugar, pero no era algo que me atrajera al 100%, y yo iba por hacer el paro a mi amigo, ¿no? Pero entonces, en ese verano yo empiezo a jugar fútbol americano y empecé a conocer personas, o empecé a hacer amistades con personas que ya estudiaban en esa escuela, que estudiaban en el Colegio Gante. Y pues los empecé a camarear. Tenía amigos yo en mi último año de secundaria también como que empecé a hacer amistades de grados más abajo, de segundo y de primero, que también jugaban fútbol americano, y como que ya traía esa bolita o esa amistad, que los frecuenté ahí, y al final de cuentas toda esa bolita terminamos jugando fútbol americano y estudiando en el Colegio Gante. Entonces, cuando yo entro al Colegio Gante en el primer semestre, pues sí, recuerdo mucho que unas palabras muy sabias de mi papá. Y hablamos también de lo que venimos platicando, ¿no? De las clases sociales, cómo es estudiar en escuela pública y privada. Y me acuerdo que mi papá me dijo, tienes que entender algo muy bien, me dice, o sea, tú vas a estudiar, y a lo mejor me decía, las condiciones
en las que viven o el estilo de vida de muchos de tus compañeros, tú no te vas a poder comparar con ellos, me decía. Y a lo mejor yo no entendía mucho eso, porque la verdad cuando yo era adolescente no era como que me fijara mucho que si tenía dinero, que si tenía carro, que si vivía en una casa de interés social, eso. O sea, yo en aquel entonces pensaba en estudiar y divertirme, ¿sabes cómo no? Sí. Esa era la secundaria. Entonces, con el paso del tiempo yo fui entendiendo. Y literal, yo entré al Agante siendo pues alguien que viene de una escuela pública, con un estilo de vestir, de influencia musical, de cosas que a lo mejor mis compañeros no estaban acostumbrados. Sí, miraste cosas distintas entonces. Sí, se empezaban a mirar y literal, pues, o sea, que te clasifiquen o que te digan que eres el cholo del salón o de la escuela. Wow. Y pues yo en aquellos entonces, pues sí, soy el cholo y qué, ¿no? Poco quería uno. Ajá, o sea. Entonces, pues sí, o sea, el primer semestre que fue como de adaptación. El primer año, el primer y segundo semestre. Entonces, cuando yo pasé a segundo semestre, a tercer semestre, personal, en el segundo año de mi preparatoria, el equipo de fútbol americano, el único equipo de fútbol americano que había en Nogales en aquellos entonces, pasa a ser un programa deportivo del Colegio Gante. Entonces, se me ofrece una beca deportiva porque yo ya venía practicándolo. Entonces fue ahí cuando yo decidí, o que dije, bueno, pues si tengo la ventaja de tener una beca deportiva, pues lo voy a empezar a echar ganas, o sea. Y sí, o sea, fue un cambio, o sea, de cómo empecé a jugar y que a lo mejor no era tan bueno, a empezar a ser aplicado, a verlo más como una disciplina y una responsabilidad, ¿no? ¿Qué edad tenías ya para entonces? Como 15, 16. 15, y ya estabas adquiriendo ese sentido de responsabilidad, ¿no? Exacto, sí, o sea, y aparte, pues, al final de cuentas, el fútbol americano es un deporte que te inculca mucha disciplina y también te forma en muchos valores. Entonces yo ya lo veía, o sea, eso que era a lo mejor un hobby o el ir a practicarlo para hacerle el paro al amigo, se empezaba a convertir en una pasión. Okay. En una pasión que, o sea, ya el poder decir, ya no lo practico y soy de la banca, ya lo practico y sí juego, o sea. Okay. Como que, y luego ya también con las amistades que venía yo de la secundaria que se integraron ahí, como que todo se fue armando como para, o sea, mis años de prepa fueron ahora sí que como una serie americana de high school, ¿no? Ok. Porque era así como que, los del americano, o sea, y éramos buenos, pues a nivel estado ganábamos. No, sí. O sea, y también como que fue un parteaguas para el colegio, o sea, cuando llegó el americano y cuando no había americano, ¿no? Porque el americano también le abrió muchas puertas a otros jugadores u otros estudiantes a poder tener una educación de la calidad del nivel del Colegio Gante, ¿no? Entonces se ingresaba ya se veía más flujo de alumnos de otras escuelas públicas hacia el Colegio Gante. Por el deporte. Entonces, yo me acuerdo que me apasionaba mucho, o sea, cuando era curiosamente, o sea, yo tenía que mantener un promedio, creo que de 8.5 para no perder la beca. No era una beca del 100%, pero era una beca y era una ayuda para la economía de mi familia. Entonces, pues, cuando había temporada, pues, le ponías más ganas al juego y a la escuela, porque sabías que si reprobabas o si no mantenías el promedio, no podías jugar. O sea, ya era como lo es el condicionamiento operante en la psicología, ¿no? El estímulo-respuesta, ¿no? Entonces, y así fue. Entonces yo así me fui mentalizando al tener mis calificaciones en reglas, a no fallar al entrenamiento y trascender, sobresalir, o sea, ganar, estudiar, o sea, era un estilo de vida. Era un estilo de vida donde empezabas a tener un estilo de ser estudiante atleta, a lo mejor en casa, ¿no? Más los amigos, el grupo, ¿no? Sí, pues, o sea, y los juegos de fin de semana y ver que iba la gente de la escuela, las familias, o sea, era algo que... Digo, desarrollas muchas habilidades sociales, porque mira, para mí, yo desde que te conocí creo que eres una persona súper sociable. O sea, tienes esa facilidad para
para conectar. Pero ahora que te escucho y veo todo este contexto, digo, Sí, ¿de dónde? exacto. O sea, ya de etapas formativas, tú estabas expuesto a rodearte de personas, ¿no? Exacto, ¿no? Y muchas veces, o sea, es lo que yo siento y estoy bien agradecido con el fútbol americano por todas esas herramientas que yo digo que, no sé, si yo no hubiera decidido jugar fútbol americano y pues no era como que no iba a poder ignorar a mi mamá y que me escribiera en esa escuela, pero sí, mi etapa de la preparatoria pues fue un cambio para mi vida, fue un cambio para el círculo de amistades que tenía. También yo ya me mentalizaba en qué seguía después de la preparatoria. Y algo muy, muy bonito del fútbol americano, pues es que te abre, o de los deportes en general, ¿no? Lo comentaba Lupita en los episodios anteriores, o sea, cómo los deportes te abren puertas, y no te abren puertas no solamente en la parte de formación personal, sino también en la formación académica y educativa. O sea, el ya aspirar a una beca a escuelas privadas de nivel como el TEC de Monterrey o universidades como la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Chihuahua, cosas así por el deporte, como que eso también me motivaba. Practiquen deporte. Esa es la Padres, impúlsalos. Exacto, y la verdad, o sea, y no nomás es de que lo practiques, tener el apoyo, la familia siempre es un pilar en cualquier cosa que emprendas, ya sea una actividad deportiva, cultural. O sea, el apoyo de los padres es fundamental, porque también me tocaba ver compañeros o inclusive amigos de que eran buenos pero ya no podían seguir porque no los apoyaban en casa o por recursos o cosas así. Y también pues mi generación fue así como que muy unida, apoyábamos a los demás, pero muchas veces pues no estaba a nuestro alcance, eran decisiones. Entonces sí es algo bien importante que fomentemos en nuestros hijos, en las nuevas generaciones, el poder inculcarles una disciplina a través del deporte y que aprendan todos esos valores que a lo mejor ya los aprenden en casa y los pueden reforzar en el deporte y luego en la escuela y después en los trabajos y los negocios. Vas sembrando y en su tiempo vas cosechando todo eso, Así ¿no? es. Oye, Fer, ¿cuántos años practicaste fútbol americano? Pues lo empecé a practicar, recuerdo, en el verano del 2016. Y así, combinándolo. ¿16 o 6? 2006, perdón. 2006. En el 2006. Y combinándolo así con escuela y deporte durante la prepa, durante la carrera. Wow. Digo que lo dejé de practicar así como estudiante atleta hasta el 2013. Ok. Como 7 años. 7 años en el deporte. 7 años así como con el deporte y mi formación académica. Ya después de mi formación académica lo seguí practicando. La última vez que jugué así ya equipado con un shoulder y un casco fue en el 2018. Que también, o sea, ya las prioridades cambian. No, ya la vida es otra. Las prioridades cambian y recuerdo la última vez que jugué, recuerdo que hice una reflexión y dije, oye, si me llego a lastimar, nunca me lastimé, gracias a Dios, de gravedad. Pero ya con la responsabilidad de ser papá, decía, si me lastimo, pues si a lo mejor sí tengo un seguro de gastos médicos y me voy a poder financiar mis gastos, pero ¿y el trabajo? ¿Mi familia? Mi familia, o sea, entonces ya fue como que... En el 2018 fue cuando ya... Colgaste el casco. Ahora sí que colgué el casco, ¿no? Todavía los tengo ahí, mi esposa me dice que los tire, pero los veo, los limpio y los vuelvo a guardar. Es bonito recuerdo, ¿no? Sí, mis jerseys también las juveniles, de mi paso por las intermedias en Hermosillo y el fútbol colegial también, que lo vamos a hablar más adelante. Sí.